Bueno, 15 minutos pasan de las 2 de la tarde. Vamos a terminar el directo Marca La Rioja de hoy miércoles, como solemos hacerlo habitualmente, con ese espacio dedicado a la salud deportiva. Así que están aquí Miguel Moreno y Chema Urraca, del Centro de Fisioterapia y de Recuperación Deportiva Las Gaunas y de la Clínica Doctor Urraca. Hola a los dos. Buenos días. Están aquí haciendo el mono, están muy contentos. Se nota que es verano. Sobre todo por el calor, sí. Sí. Aunque aquí no hace mucho calor, pero bueno. Aquí está bien. Aquí estamos bien. Nos ha puesto el aire Jesús para que estemos tranquilos. Sí. Bueno, pues vamos a por la segunda parte del tema que iniciamos el miércoles pasado con Miguel, es el ligamento cruzado anterior, que sabemos que está en la rodilla, que da muchos problemas a muchos deportistas. Eso es. Porque alguno lo ponía en otro lado, pero bueno. Pues bueno, vamos ahora a centrarnos más en el tratamiento, ¿verdad? Para tratar patologías o lesiones que se den en este ligamento. Miguel. Sí, pues nada, una vez que, haciendo un poco de síntesis de lo que hablamos el último día, una vez que tenemos la lesión del ligamento cruzado y pasa al médico para que el médico le haga el diagnóstico, luego nosotros lo cogíamos para hacer un tratamiento preoperatorio, en el que nos interesaba ganar movilidad en la rodilla y aumentar la masa muscular, ¿no? Que coja un poquito más de fuerza para que luego el posoperatorio sea mucho mejor. Entonces, en la fase inicial del posoperatorio, bueno, nos quedamos, es verdad, hablando un poco de las que queríamos comentar, las diferentes vías quirúrgicas que teníamos para tratar el ligamento cruzado, es cierto. Ya me iba yo a mi campo y le he dejado a Chema. Sí, porque decíamos que en principio acelera, ¿no?, el proceso de recuperación para un deportista profesional que se dedica pues a machacar ese ligamento, ¿no?, entre otros, pues que pueda tener un posible futuro cercano. Sí, bueno, ahora al máximo nivel. Ahora nos dirá Chema, pero bueno, en principio sí que es cierto que un deportista, cuando estamos dentro de un deportista profesional y tenemos una rotura del ligamento cruzado, rara vez optamos por el tratamiento conservador, salvo que haya alguna cuestión especial que lo permita, ¿no? ¿no? En realidad, si además el ligamento cruzado va asociado a las roturas de menisco o a alguna otra lesión de alguna otra estructura de la rodilla, ya no hay duda, ya la indicación del quirúrgico es clara, pero bueno, esto... Sí, bueno, la verdad es que la mayoría de veces cuando hay un accidente haciendo deporte, lo que decía Miguel, no solo se suele romper el ligamento cruzado anterior, porque el posterior es muy raro que se rompa, suele estar añadido pues el ligamento lateral o el menisco, ¿no? Entonces, bueno, lo que lo conocemos por una triada, ¿no? Entonces esos pacientes, bueno, ya no son los que hacen deporte, sino cualquier persona que le pase eso es candidata a tratamiento quirúrgico porque no hay otra solución. El ligamento cruzado no lo podemos arreglar si no es de forma, o sea, no es a través de una cirugía, ¿no? Hay varios tipos de cirugía, pero en síntesis lo que se trata es de restablecer la continuidad de ese ligamento a través de otras, ya sea con un tendón de un músculo, de otros músculos que tengamos, o de algo material artificial o que tengamos de otros pacientes. La cuestión es que ese ligamento que ya no está, pues tener otro ligamento, ¿no?, de forma artificial, ya digo. Claro, lo que ocurre es que muchas veces estos pacientes que tienen el ligamento roto, aunque el ligamento no solo sujeta la rodilla, sino que también da mucha información de cómo está posicionada esa rodilla, lo que nosotros llamamos la propiocepción. Entonces, cuando restablecemos esa comunicación, o sea, ese ligamento roto con otras estructuras, ya digo, sea lo que sea, por muy bien que sea la cirugía y que resulte, lo que perdemos es esa propiocepción, esa información de la rodilla al cerebro que te dice cómo está. Entonces, por eso es muy importante lo que luego comentará Miguel, tener una muy buena preparación de ese músculo, de esa rodilla, de esa musculatura que rodea la rodilla, ya sean el tríceps sural, el cuádriceps, los isquiotibiales, no solo después de la cirugía, sino también hacerlo antes, cuanto mejor. A veces es un accidente en un campo deportivo y se opera al poco tiempo, pero cuando y es algo programado que esperamos unas semanas, lo mejor es una muy buena preparación para que eso nos ayude a que la recuperación posterior sea muy buena. Quiero decir, no solo es bueno la recuperación posterior a la cirugía, sino que la preparación para esa rodilla, para el quirófano, cuanto mejor esté, pues siempre el resultado van a ser mucho mejor, ¿no? Lo que pasa que, Miguel, ese trabajo será muy limitado, ¿no? Porque si está dañado el ligamento, ¿qué se puede hacer con él antes de pasar por el quirófano?
para prepararlo? Fundamentalmente lo que tenemos que intentar es disminuir el derrame. Cuando tenemos una lesión en el ligamento cruzado anterior en la rodilla, habitualmente la rodilla cursa con un derrame, entonces se inflama. Tenemos que bajar esa inflamación, que es lo que a nivel médico llaman enfriar la rodilla. Entonces bajamos el derrame y mejoramos la movilidad de la rótula, de toda la rodilla globalmente. Aumentamos la fuerza del músculo, porque siempre que hay un derrame, de forma directa se genera una inhibición del músculo. Es decir, cuando tenemos un déficit de movilidad y tenemos un aumento del líquido dentro de la rodilla, la musculatura de alrededor baja el tono muscular, entonces pierde fuerza, y eso no nos interesa de cara a la recuperación. Por eso también, una vez que ya se ha operado, lo más importante es ganar rango de movilidad, es decir, que tengamos el movimiento completo en la articulación, en la rodilla, y que disminuya ese derrame. Si disminuye ese derrame, nos va a permitir iniciar un proceso de fortalecimiento otra vez en la rodilla de forma precoz. De hecho, la diferencia que ha habido en el tratamiento de la recuperación del ligamento cruzado en los últimos años, ahora se habla de una recuperación acelerada del ligamento cruzado anterior con respecto a antes, es porque antes la visión era un poco más conservadora. Te operaban y decían, bueno, pues tienes que estar de reposo, no apoyes, no muevas. Sí. Entonces eso dilataba mucho en el tiempo el proceso de recuperación, y luego a nosotros nos generaba complicaciones a la hora de disminuir esas inflamaciones, ganar rango de movilidad, etcétera. Desde finales de los años 90 ya se ha iniciado una corriente diferente. Rápidamente permiten ya los cirujanos a los pacientes que inicien la marcha, que empiecen a andar, que empiecen a movilizar esa rodilla. El tratamiento de fisioterapia es prácticamente inmediato, por lo tanto, si conseguimos quitar la inflamación, el derrame pronto, vamos a conseguir aumentar la movilidad, vamos a conseguir aumentar la fuerza, y vamos a hacer que el jugador o el paciente convencional pueda recuperar su vida diaria con muchísima más rapidez. Luego, en función también de las técnicas quirúrgicas que se elijan, en realidad para un deportista no tenemos grandes diferencias entre unas y otras, porque la ligamentización de la plástica, es decir, cuando te ponen el ligamento cruzado que comentaba Chema, externo, que sustituye al que teníamos roto, se estima que a los 3 meses más o menos el ligamento ya tiene unas propiedades muy similares al ligamento normal. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar a veces que quizás podamos hasta forzar a los jugadores a volver a otras actividades deportivas a corto plazo, puesto que el ligamento puede estar en esa situación, ¿no? Si el tratamiento preoperatorio ha sido bueno, pues nos permitirá acelerar ese proceso de recuperación. De todos modos, tampoco quiero que esto lleve a error, porque una recuperación de una intervención de ligamento cruzado, como pronto te pones en 4 o 5 meses, a nada. ¿Vale? Que una cosa es que la plastia que hayan puesto sea similar a una plastia normal en 3-4 meses, y otra cosa es que pueda volver otra vez a la actividad deportiva. Es raro que antes de los 6 meses un deportista vuelva a competir. Hay que darles el tiempo. No podemos acelerar las cosas. Por mucho deportista y por mucho que se trabaje, todo lleva su tiempo, y bueno, ya no solo la plástica que dice Miguel, sino también la recuperación funcional de esa rodilla, tanto en la movilidad, en la flexoextensión, como en la fuerza, ¿no? Hay que tener en cuenta que una rodilla soporta muchísimas cargas de fuerza durante un ejercicio, ya sea el pádel, el fútbol, lo que sea. Entonces, bueno, tiene que estar preparada para soportar todas esas cargas sin que se lesione otra vez, claro. Y siempre que sea posible hacer ese trabajo de preoperatorio, ¿no?, por así decir, de fortalecimiento, cuando se puede, ¿qué tiempo es? Es que lo que decía Miguel, cuando ha habido esa lesión se produce una atrofia muscular. Bueno, lo que ocurre es que si a un deportista se le opera inmediatamente, me refiero a muy pocos días, no da tiempo a que haya una atrofia importante. Entonces la musculatura está más o menos como estaba previa a la lesión. Entonces, bueno, ahí tampoco nos hace falta... Es malo operarlo muy pronto, claro, tampoco nos hace falta recuperar mucho, porque no ha perdido, ¿no? Pero en personas que acuden a la consulta, que tienen el ligamento roto hace meses o incluso años, hay veces, tengo otra gente que tiene roto, ¿no? Y se piensa ya en la intervención quirúrgica. Ahí sí que es importantísima una muy buena una buena preparación para esa cirugía, ¿no? Y eso varía en el tiempo, claro, depende de cuánto hace que tiene la rotura. Las atrofías son muy importantes, pero bueno, cuanto más trabajemos, mejor. Entonces, bueno, ahí no hay límite.
siempre que no haya dolor, que no estropeemos la rodilla más de lo que está. Pero bueno, hay un montón de ejercicios y un montón de aparatos que tenemos en la consulta que puede ayudar a que esa rodilla tenga muchísima mejor fuerza, musculatura, etcétera, ¿no? Como preparación me refiero. ¿Y qué destacas para después, Miguel? Para después, en la fase inmediata, lo que hemos dicho, un trabajo de ganancia de movilidad y de drenaje. Y una vez que ya podemos empezar a trabajar de forma más específica la musculatura y ese trabajo proprioceptivo que hablaba Chema, Sí. pues nosotros planteamos una introducción precoz del trabajo en sobrecarga excéntrica en la rodilla. Nosotros en el Centro de Recuperación Deportiva Las Gaunas hay máquinas específicas para la recuperación del ligamento cruzado en cadena cinética cerrada. Son máquinas que permiten una recuperación funcional de esa rodilla, en la que vamos a conseguir picos de fuerza muy importantes que nos va a permitir acelerar ese proceso de reparación y de ganancia de masa muscular. Entonces, nosotros planteamos una combinación, ¿vale?, de trabajo en agua, trabajo en fisioterapia y trabajo muscular con trabajo excéntrico. Tanto en la musculatura del cuádriceps, que se ve muy afectada siempre que hay una intervención de ligamento cruzado, hay mucha debilidad en el cuádriceps, como en la musculatura isquiotibial. La musculatura isquiotibial es la que está en la parte posterior. En realidad, el músculo isquiotibial, el bíceps femoral, es el principal estabilizador activo de la rodilla en relación al ligamento cruzado. ¿Sabes? Tiene un tiempo de latencia mucho menos de contracción, entonces siempre se activa cuando tiene que actuar el ligamento cruzado, actúa esto. Entonces nos interesa mucho también trabajar la musculatura isquiotibial y no olvidar el trabajo del tronco. Ya hablamos la otra vez que había una relación directa entre un déficit del control central, ¿vale?, con una desestabilización de la rodilla. Entonces es muy importante incidir también en el tronco. Entonces te das cuenta que hay un montón de cosas que hay que trabajar. Tienes que trabajar el tronco, tienes que trabajar el cuádriceps, tienes que trabajar el isquio, hay que trabajar la cosa el está gemelo, en la rodilla, pero vamos. hay que trabajar la movilidad. No hay que olvidarse del cuerpo Claro, entero. ahí, Sí. La verdad que el jugador que se lesiona luego está permanentemente, durante el proceso de recuperación, permanentemente trabajando. Tenemos mucho menos tiempo para trabajar de las cosas que nos gustaría. Claro. Y el deportista tiene que tener paciencia, es una cosa importantísima. Todos quieren correr, Claro. quieren recuperarse pronto, pero hay que darse cuenta que hay un tiempo, unos plazos, ¿no? Claro, y una de las cosas importantes además en las diferentes evoluciones que llevan la recuperación de una rodilla, en este caso, por ejemplo, depende fundamentalmente de la capacidad de curación que tiene la lesión concreta de cada jugador, pero es que luego depende mucho de la motivación de cada jugador y de la capacidad de sufrimiento y de trabajo. Entonces, en función de estas variables, evidentemente, esa capacidad de cicatrización que él pueda tener, pero claro, si él está muy motivado, si tiene mucha capacidad de trabajo, si tiene capacidad de sufrimiento, se va a recuperar antes y va a recuperar mucho mejor. ¿Qué problemas podrían derivar de la aceleración excesiva, ¿no?, o el volver muy pronto a una actividad profesional, deportiva? ¿Que se vuelva a romper? O que no acabe de estar, no tenga la fuerza suficiente la rodilla como para sujetarse, que se vuelva a romper, que el injerto no acabe de agarrar bien y que eche para atrás todos los meses que lleva de recuperación, ¿no? Y volver a empezar, pero sobre una lesión ya previa, con lo cual la cosa puede ser grave, ¿no? Claro. O sea que la paciencia es súper importante. En las recuperaciones deportivas y es una cosa que nunca tienen los deportistas, claro. o los deportistas o la gente que hace deporte. Por eso hay que avisarles también, ¿no? Bueno, con estos peligros. En el ámbito profesional el entorno es fundamental. Y la gente, y ya fuera del ámbito profesional, la gente ya no solo en esta lesión, sino en todas las lesiones quiere recuperarse lo antes posible para volver a correr o hacer el deporte lo antes posible, y entonces muchas veces nos encontramos recaídas que a veces son mucho más graves de la lesión previa, ¿no? Aquí entra mucho nuestra capacidad de convencer al deportista y convencer al entorno. Claro. Nosotros, por ejemplo, en el club, en el Clavijo, tenemos muchísima suerte porque con Jesús es muy fácil trabajar.
Entonces nosotros planteamos unos tiempos y unos periodos de recuperación y no hay ningún tipo de problema. Pero sí que es cierto que en otros clubs puede ser que estén sometidos los cuerpos médicos a presiones. O por falta de efectivos. Que hace, o, claro, ¿no? que hace que tengas que acelerar. Que tienes que salir, sí o sí. De hecho, por ejemplo, en el ligamento cruzado hay estadísticas que dicen que en los primeros 6 meses hay un aumento en un 46% de la posibilidad de lesión muscular asociada. Entonces,